Hablemos ahora de datos de altura. En Aragón existen 160 montañas que superan los 3.000 metros de altitud. Los 3 picos más altos son Aneto, Possets y Monte Perdido. El Aneto, de hecho, no es solo el más alto de Aragón, sino que lo es también de todo el Pirineo, con 3.404 metros de altura, y es el tercero más alto de España, solo por detrás del Teide y el Mulhacén. El Pirineo es una cordillera de 430 kilómetros de extensión y una anchura máxima de 150 kilómetros, un paraje que en los últimos años se ha convertido en uno de los destinos más visitados de España, recibiendo en torno a 1 millón de visitantes al año. Visitantes como Mar, un caspolino que siente pasión por la naturaleza. Estamos preparando un poco la maleta para irnos al Valle de Benasque, allí hacer alguna actividad un poco chula, a ver lo que nos deja el tiempo. Yo desde pequeño siempre me habían gustado mucho las montañas, prácticamente estoy todo el año en la montaña haciendo todos los deportes que se pueden hacer, desde esquiar, correr, alpinismo, escalada, un poco todo. Material de montaña, la verdad es que tengo todo. Zapatillas, gastas muchos pares al año, unas 17, 18 zapatillas puedo tener. O por ejemplo, las primeras zapatillas de montaña fueron estas. Llevan kilómetros, llevarán unos 800. Por ejemplo, tengo estas con las que estoy entrenando últimamente que tienen cerca de 3.000 kilómetros. Entreno casi todos los días. Aquí tengo una pequeña pizarra donde me voy apuntando todos los entrenamientos que tengo de la semana, lo que voy haciendo. Por ejemplo, el viernes hice rodaje de 14 kilómetros. Estos son los tiempos más rápidos que tengo en rodajes entrenando, ¿no? Pues 15 kilómetros a 3,55 el kilómetro y 21 kilómetros a 4. Y esto es la mejor marca personal en 10K, que es 33,35, que la hice hace prácticamente un mes. Voy a presentar a Tuca, mi compañera de aventuras, que es una Alaska Malamute, y ella ya lleva el abrigo puesto, no le hace falta. Se llama Tuca porque en aragonés significa cima. En Aragón tenemos muchas montañas que son la Tuca de Isella, la Tuca de Mont, la Tuca del Alba, por ejemplo, entonces por eso le puse Tuca, un nombre así un poco montañero. Y ella me acompaña pues, a casi todo, sobre todo donde hay nieve y montañas y naturaleza y espacios abiertos, pues la intento llevar a todos los sitios. Venga, vamos, a la montaña. Estamos en pleno Valle de Benasque, en la Ribagorza Alta. Estamos en el parking de Ampriu, en las estaciones de esquí de Cerlev, a 1930 metros más o menos. Bueno, el día acompaña bastante para la inestabilidad que hemos tenido esta semana y demás de nieves últimas de primavera que han ido llegando, pues sí, va a hacer un poquito de fresco, pero bueno, cuando empecemos a correr y a movernos ya pues ni nos enteramos prácticamente del frío. Estamos a 1930 metros, como hemos dicho, y vamos a subir hasta el Collao de Sarrau, que está aquí arriba, a 2.300 metros más o menos. Entonces, pues nos puede costar corriendo una media horita, más o menos, 45 minutos, depende de la nieve, cómo estén las condiciones de la montaña y demás. Y lo que son unos 3,5 kilómetros y unos 400 metros de desnivel positivo. Siempre hay que pues, intentar llevar algo de botiquín por si acaso, unos guantes por si bueno, hace frío, está tapado, está nevando. También vamos a echar pues, algo de comer aquí atrás, también un poquito de agua vamos a ponernos. Y importante también pues, el móvil por si pasase algo y tenemos que llamar o algo de emergencia, también siempre en la mochila. Aquí en Pirineos el rango de dificultad tienes de todo, desde nivel experto para gente que ya lleva muchos años en materia y en montaña y conoce muy bien la montaña, la actividad y los recursos que necesitan para llevar a cabo esas actividades, hasta actividades como esta, la ascensión al Collao de Sarrau, que es nivel casi iniciación y es una ascensión facilita, 4 kilómetros subir y bajar. Y la verdad es que las vistas que te quedan son impresionantes y seguro que te quedas con ganas de ir descubriendo mucho más. Pues no sé, al año puedo subir 3-4 veces y en toda mi vida pues incontables, no lo sé, muchísimas, más de 50 seguro.
Pues estamos en uno de los mejores balcones para observar 3000 en lo que es el Valle de Benasque, ¿no? Ya que en Aragón tenemos pues más de 160 3000 oficiales por el Gobierno de Aragón. Se podría decir que somos un país de montañas. Entonces aquí, como podéis ver, pues mira, tenemos desde empezando por allí el collado de Saún, y si siguiésemos todo, lo que pasa es que nos lo tapan las nubes, veríamos el Possets, que es la segunda montaña más alta del Pirineo, con 3375 metros, el Pico Eriste. Justo enfrente tendríamos todo lo que es la Tuca de Mont, la Tuca di Sella, que no son picos que llegan a 3000 metros, pero también son picos muy bonitos y muy reconocidos por los pirineístas. Y aquí detrás tendríamos el Aneto, que tiene 3404 metros, es la montaña más alta de todos los Pirineos. Al Aneto he subido 20 veces, que tenga contadas, tanto en invierno, en verano, en primavera, sobre todo las que más en verano, pero también he subido en invierno con esquís. Bueno, y aparte de subir el Aneto, pues en todo el Pirineo aragonés, con la suerte que tenemos de tener lo que tenemos tantas cimas, pues habré subido alrededor de unas 65 cimas de 3000 metros diferentes. Y fuera de España, pues los dos más destacables que he hecho: en 2018 el Toubkal, que tiene 4164 metros, que está en Marruecos, en el Atlas, y en Alpes en 2019 tuve la suerte pues, de poder subir a la cima del Mont Blanc, que tiene 4810 metros, es la cima más alta de todos los Alpes. No concibo mi vida sin pasar tiempo en las montañas, y menos en los Pirineos, ya sea con la familia, con los amigos, entrenando. Pasar tiempo aquí pues es necesario para mí, y creo que con lo que he visto del resto del mundo de montañas y lo que conozco del resto de montañas, pues creo que Aragón, sin desmerecer a ninguna, no tiene nada que envidiar a ninguna del resto del mundo en cuanto a parajes naturales y a montañas. Y nada, si queréis encontrarme, pues ya sabéis dónde estoy, en las montañas. Venga, Tuca, vamos a seguir.